afternoon, everybody. Buenas tardes. It is once again my privilege to share the Word of God with you. Una vez más, me da gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. The previous couple of sessions, En las sesiones anteriores we were beginning to talk about the Jewish roots of Christian faith hemos estado hablando acerca de las raíces hebreas and the importance of Israel in the purposes of God. y los propósitos que Dios tiene para con Israel. So I want to expand on that a little more for you today, Así que hoy vamos a expandir un poco más de eso hoy, because many Christians porque muchos cristianos have many questions about these themes. tienen muchas preguntas referente a estas cosas. They say, well, why are the Jewish people important? Dice, ¿por qué es tan importante los judíos? Why is Israel important? ¿Por qué Israel es importante? What does it mean that we have Jewish roots? ¿Qué significa que tengamos raíces hebreas? Why is that important? ¿Por qué es tan importante? We have our own religion. Tenemos nuestra propia religión. It has been the religion that we know for centuries even. Ha sido la religión que hemos tenido por siglos. And those are all important questions to ask. Y son unas buenas preguntas. So we have to first understand Entonces, primero tenemos que entender that our faith must be founded on the Scriptures. que nuestra fe debe estar basada en las Escrituras. It must be founded on the Bible, Debe ser encontradas en las Escrituras, not on history, no en la historia, not on tradition, no en tradición, not on various church doctrines no en las doctrinas cristianas or denominational doctrines. o denominaciones. You must be a student of the Word of God yourself. Tú debes tener la palabra de Dios por ti misma y leerla. I'm going to share with you what I believe the Word of God is teaching. Yo voy a enseñar lo que la palabra de Dios yo creo que está enseñando. Your responsibility is to study the Word of God. Y tu responsabilidad es estudiar la palabra de Dios See what the Holy Spirit speaks to you. y ver lo que el Espíritu Santo te dice a ti. If you want to be somebody Si tú quieres ser alguien who wants to fulfill the will of God in your life. que quiere llenar la voluntad de Dios en su vida. Of course, if you're not interested in the will of God for your life, Por supuesto, si no estás interesado en la voluntad de Dios en tu vida, you will not be interested in what the Bible has to say. tú no vas a estar interesado en lo que la Biblia dice. Why should you be? ¿Por qué deberías? The Bible is all about the will of God. La Biblia habla de la voluntad de Dios. The Bible is all about the purposes of God. La Biblia habla de los propósitos de Dios. The Bible speaks about why God created the world. La Biblia habla de por qué Dios creó al mundo. The Bible talks about things like sin La palabra de Dios habla acerca del pecado and repentance and redemption. y arrepentimiento y redención. The Bible speaks about issues of suffering. La palabra de Dios habla de temas como el sufrimiento. And the Bible talks about gaining a relationship with God Y también la palabra de Dios habla de tener una relación con Dios and growing in that relationship. y crecer en esa relación. So everything we believe Así que todo lo que creemos and what we have y experienced lo que hemos experimentado is based upon the Bible. está basado en la Biblia. And this is very important for you to understand. Y esto es muy importante que tú entiendas. God doesn't just want you to read the Bible intellectually. Dios no quiere que tú leas la Biblia intelectualmente solamente, He wants you to have a supernatural encounter with Him. sino que Él quiere que tú tengas un encuentro sobrenatural con Él. Throughout the Bible, there are prayers Y a través de la Biblia hay oraciones that Moses prayed, que Moisés hizo, the prophets que prayed, los profetas hicieron, the apostles prayed. que los apóstoles oraron. Jesus himself prayed such prayers. Jesucristo también dijo esa oración. And they were all asking God Y todas esas oraciones le piden a Dios that the people would know Him, que la gente le conozca a Él, that they would have a personal relationship with God. que puedan tener una relación personal con Dios. God wants a personal relationship with you. Dios quiere una relación personal contigo. Please do not think that your past sins Por favor, no pienses que tus pecados pasados prohibit you from having a relationship with God. te prohíban tener una relación personal con Dios. Jesus died Jesucristo murió
to take away our sins, para llevar nuestros pecados. make atonement for our sins, Again, please. make atonement for our sins, Él fue atormentado por nuestros pecados so that we can enter into that relationship with God. para que podamos entrar a esa relación con Dios. We can repent. Necesitamos arrepentirnos. This is a very important word in the Bible, Esta es una palabra muy importante en la Biblia and it is a very important word for you and I. y también es muy importante para ti y para mí. Repentance is a gift God has given us. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos está dando. It's a gift He's given you. Es un regalo que Dios te está dando. Learn how to use that gift. Aprende a cómo usar ese regalo. So, as we understand that our faith is built on the Word of God, Así que mientras entendamos que nuestra fe está basada en la palabra de Dios, it is because we want to know the God of the Word. es porque queremos conocer a ese Dios de este mundo. Because again, the Bible is a spiritual book, Porque la Biblia es un libro espiritual, it is a supernatural book, es un libro sobrenatural, because the God of the Bible is a supernatural God. porque el Dios de la Biblia es un Dios sobrenatural. And the Bible says that God is a spirit, La Biblia dice que Dios es un espíritu and we can get to know Him in the Spirit. y podemos conocerlo en el espíritu. And Jesus talked about being born of the Spirit. Jesucristo habló de que nosotros necesitamos nacer del espíritu. This is an experience available to all of us. Esta es una experiencia que está disponible para cada uno de nosotros. If we turn from our sin, Si nosotros le damos vuelta a nuestro pecado, that's repentance, ese es arrepentimiento. and believe that Jesus died for our sins, Y creer que Jesucristo murió por nuestros pecados, we can open our heart to God podemos abrir nuestro corazón a Dios and receive Yeshua, Jesus, as our Savior and Lord. y recibir a Yeshua, a Jesús, como nuestro Salvador. He saves us, Y entonces Él nos salva. and if we choose to make Him Lord of our life, Y si lo escogemos como el Señor de nuestra vida, He can lead us, Él puede guiarnos. He can teach us, Él puede enseñarnos. He can guide us, Él puede guiarnos. He can fill us with Himself, Él nos puede llenar consigo mismo. because we open our heart to Him in that way. Porque abrimos nuestro corazón a Él de esta manera. So as we understand these foundational biblical truths, Así que mientras nosotros entendamos estos fundamentos bíblicos and we build our life upon them, y ponemos a edificar nuestra vida sobre ellos, we can begin to grow in spiritual realms. podemos nosotros crecer en estos puntos espirituales. God wants you to experience Him. Dios quiere que tú lo experimentes. He wants you to experience His love, Él quiere que tú experimentes su amor, His grace, su gracia, His favor, su favor, His peace, su paz, His joy. su gozo. These are things the Scripture says Estas son cosas que la Biblia nos dice that God wants to give us. que Dios quiere darnos. He wants to give you His love and peace and joy. Él quiere darte su paz, su gozo, su amor. He doesn't want you just going through religious rituals or motions. Él no quiere que tú vayas solamente en procesos religiosos y emociones. He just doesn't want you going to church Él no quiere solamente que tú vayas a la iglesia and, going through the ritual, y hacer todos los rituales. week in, week out, going through the same ritual. Así que pasa la semana y tú vas por los mismos rituales. He wants to have an encounter with you. Él quiere conocerte. Él quiere tener un encuentro contigo. He wants you to have an encounter with Him. Él quiere que tú tengas un encuentro con Él. When you have such an encounter, Y cuando tú tengas ese encuentro, everything in your life will change. todo en tu vida va a cambiar. Your heart will change. Tu corazón va a cambiar. Your desires, your goals, Tus decisiones, tus metas, all of those things will change. todas esas cosas van a cambiar. And if you have had such an encounter with God, Y si tú tienes ese encuentro con Dios, He wants you to know Él quiere que tú sepas that that is not the end of your spiritual story. que eso no es el final de tu vida espiritual. That is just one step
on your journey. Eso solamente es un paso en tu viaje. He wants you to have more experiences. Él quiere que tú tengas más experiencias. He wants to expand your knowledge of God. Él quiere que expandir tu conocimiento de Dios. He wants you to learn and change and grow Él quiere que tú aprendas, que tú crezcas and bear more fruit for his kingdom. y también lleves más frutos para su reino. The book of Proverbs chapter 4 Proverbios 4 nos dice likens our walk with God que nuestro caminar con Dios to light shining on a path. es como una luz que está alumbrando nuestro camino. And he says that as we walk with God, Y dice que mientras caminamos con Dios, the light in our life gets brighter and brighter. la luz en nuestra vida viene siendo más brillosa y más brillosa. You go from understanding to Y understanding. vas de entendimiento a entendimiento. You go from faith to faith. Y vas de fe en fe. There are levels, Hay niveles, there are depths hay también peldaños of encounter with God and understanding. de un encuentro con Dios y su entendimiento. So these are the fundamental things the Bible Así teaches. que son las cosas fundamentales que la Biblia nos enseña. And you have to have those fundamentals in Y place tú tienes que tener esos fundamentos en su lugar to go on in a deeper walk with God. para que tú puedas ir creciendo en el caminar con Dios. You begin to enter into his purposes for your life. Entonces tú empiezas a entrar en los propósitos que Él tiene para tu vida He changes things in your life. y van a cambiar tu vida. We talked about that in previous sessions, how that happens. Hemos hablado de eso en las sesiones previas. When you allow those changes to take place, Cuando tú permites que esos cambios tomen lugar en tu vida and God does things in you and around you, y Dios hace cosas en ti y también alrededor de ti, it's so that he can teach you more, y Él te va a enseñar más. so that the light in your life can increase. Así que la luz en tu vida puede incrementarse. And no matter how long you've been walking with the Lord, Y no importa cuánto tiempo has estado caminando con el Señor, there's a lot more light available for you and I. pero hay más luz disponible para ti y para mí. And as we become firmly grounded in the Bible, Y así que cuando nosotros entramos en la Biblia, not only are we involved in God's plan for our life, no solamente nos envolvemos en los planes de Dios para nuestra vida, we get involved in God's plan for other people's sino que lives. también entramos a los planes de la vida de otras personas. We help each other. Nos ayudamos los unos a los otros We become part of a community of faith. y somos partes de una comunidad de fe. This is what a church really is. Eso es lo que la iglesia realmente es. A church is not a building. La iglesia no es un edificio. A church is the people who meet in the building. La iglesia es la gente que se reúne en ese edificio. But it's not just the people who meet in the building. Pero no solamente la gente que se reúne en ese edificio, It is the relationships between the people sino que es la relación entre la gente that makes it a community, que hace una comunidad, but it's a community of faith, pero es una comunidad de fe, desiring to know the Lord, que desean conocer al Señor, to grow in the Lord, crecer en el Señor, to help each other, el ayudarse el uno al otro, to help each other learn, el ayudar a otros a aprender, and change and grow. para cambiar, para crecer. We cannot grow to our fulfilled potential alone. No podemos crecer en nuestro potencial solos. Nobody can grow to fulfill the will of God by themselves. Nadie puede crecer y realizar la voluntad de Dios por sí mismo. God has so designed the body of Christ, Dios diseñó el cuerpo de Cristo, which is another biblical term for the church, el cual es un término también para lo que es la iglesia, the group of people in good relationship with each other, un grupo, la iglesia, un grupo de gente que está en buena relación los With- unos con los otros. with everyone's eyes on the same goal and purpose, Cuando todos tienen el mismo objetivo y propósito, that the relationships together y las relaciones juntas form that community, forman esa comunidad, create a dynamic the Bible calls the body of Jesus, crean la dinámica de lo que es el cuerpo de Cristo, so that his life can flow into us, así que su vida fluye a través de nosotros, his life can flow through us,
Él fluye en nosotros and it can flow from others to us. y fluye a través de otros hacia nosotros. This is real church. Eso es realmente la iglesia. Not just going to a building and participating in a service, No solamente ir a un edificio y participar en el servicio, but actually building relationships with other believers. pero es crear una relación con otros creyentes. Sometimes this can be very difficult. A veces esto puede ser diferente. Sometimes people can cause many problems for us. A veces puede ser dificultoso. Hay gente que puede causar problemas. This is why Jesus said we have to learn how to forgive. Y por eso digo Jesucristo que necesitamos aprender a perdonar. And forgiveness is so powerful Y el perdón es poderoso. that Jesus said if we don't forgive each other, Y dice que si no nos perdonamos el uno al otro, God will not forgive us. Dios no nos va a perdonar. So if you have any bitterness or resentment, unforgiveness in your heart, Así que si hay amargura y falta de perdón en tu corazón, and it keeps you away from other believers, y eso te aleja de otros creyentes, keeps you away from the body of Christ, the community of faith, te aleja del cuerpo de Cristo, de la comunidad de fe, you need to get before the Lord and repent entonces tienes que ir delante de Dios y arrepentirte so that there's no bitterness, resentment, or unforgiveness in your heart. para que no haya barreras para que tú no puedas perdonar. And you can begin to rebuild broken relationships. Entonces tú podrás reconstruir las relaciones rotas. Now, I want you to understand that when you forgive somebody Ahora yo quiero que tú entiendas que cuando tú perdonas a alguien, and they forgive you, ellos te perdonan. that's the beginning of the opportunity Ese es el principio de la oportunidad to rebuild the relationship. para poder reconstruir esa relación. Because there is a big difference Porque hay una gran diferencia between forgiveness entre perdonar and trust and respect. y, ¿verdad?, confiar y respetar. The Bible commands us to forgive, La Biblia nos dice que perdonemos. does not command us to trust and respect. No nos dice que confiemos y respetemos. Trust and respect are built. Lo que es el respeto, ¿verdad?, se construye. Trust and respect have to be maintained. Cuando nosotros confiamos y respetamos a alguien, se tiene que darle mantenimiento. I have learned in my own life Yo lo he aprendido en mi propia vida, that forgiveness is a gift I give myself. que el perdón es un regalo que yo me doy a mí mismo. So the things that people have done that hurt me, Así que lo que la gente ha hecho para lastimarme, the things that people have said that have hurt me, lo que la gente ha hecho para que yo sea debilitado o lastimado, I forgive them. yo los perdono So all of those negative thoughts and feelings are not poisoning my heart. para que aquellos pensamientos negativos y todo lo que hayan hablado de mí no envenene mi corazón. I forgive them Yo los perdono. so that I'm free Entonces yo soy libre from their words de sus palabras and their actions. y de sus acciones. Now I've had relationships with people Ahora, yo tengo relaciones con la gente that were broken que están rotas, and I forgave them, pero yo los perdono. but I also said to them, Pero yo también les digo, the things you said las cosas que usted dijo and the things you did y las cosas que usted hizo have broken my trust han roto mi confianza, and broken my respect. han roto mi respeto. So now I don't trust you anymore. Ahora yo no confío en ti, ya más. I don't respect you anymore. Yo ya no te respeto más. I forgive you, Yo te perdono. but you have to rebuild Pero tú tienes que reconstruir my trust la confianza and my respect. y mi respeto That takes time. en su tiempo. That takes time Eso toma tiempo and it takes change of behavior. y también toma cambios en la The conducta. Bible calls it bringing forth fruits of repentance. La palabra de Dios esto lo llama trayendo frutos de arrepentimiento. This is very important for building and maintaining healthy relationships. Y esto es muy importante para que nosotros podamos construir relaciones sanas. Because when these things are in operation, Porque cuando estas cosas están en operación, then you are able to have an inner world that's healthy. entonces tú eres capaz de tener una palabra muy sana dentro de ti. You don't become a victim. Tú ya no te vuelves una víctima. Other people's words and behavior can't intimidate or control you.
Las palabras de otras personas no te podrán controlar o intimidar, You are in a place of power from God porque tú estás en un proceso con Dios for the purposes of God to be accomplished. para llenar el propósito de Dios que tiene para tu vida. This is very important. Esto es muy importante. You know, I wanted to start the message today, Yo quería empezar ese mensaje hoy, as I said earlier, como lo dije antes, about the Jewish roots of Christian faith. con lo que son las raíces judías de la fe cristiana. But as I'm speaking to you, Pero así como yo voy hablando contigo, the Holy Spirit is showing me before we can do that today, el Espíritu Santo me está mostrando que antes de que hablemos de eso, we have to talk about these fundamental issues. tenemos que hablar de estas bases fundamentales. Because God doesn't want you just to have an intellectual knowledge of Porque things. Dios no quiere que tú que tengas solamente pensamientos intelectuales. He wants you to have an experiential understanding of Él them. quiere que tú tengas una experiencia en tu entendimiento. So if we have these foundations in order, Así que si tenemos estos fundamentos en orden and we're seeking to fulfill the will of God, y buscamos hacer la voluntad de Dios, then we're seeking to help others in our community of faith Y fulfill buscamos- the will of God, y buscamos el ayudar a otros en nuestra comunión de fe para que también crezcan, we're able to go to a next level. seremos capaces de ir a un nivel más elevado. That path we're on, the light starts to shine brighter. Aquel camino, ¿verdad? Donde la luz, porque Dios alumbra nuestro camino, nuestro sendero, We start praying different prayers. vamos a empezar a orar de una manera diferente. We're confident that we're doing the will of God in our life. Porque tienes la confianza de hacer la voluntad de Dios en tu vida. We're confident that we're helping others fulfill the will of God in their Y lives. estamos confiados de que otros vayan creciendo en su vida. Then we can pray bigger prayers. Entonces podremos hacer oraciones grandes. We can pray prayers that have to do with the nations. Podemos hacer oraciones que tengan que ver con la nación. We can pray prayers that have to do with the eternal purposes of God. Podemos orar oraciones que tengan que ver con los propósitos eternos de Dios. As we grow deeper in the Word of God, Mientras vamos creciendo con más profundidad en la palabra de Dios, deeper into the Torah, más profundo en el Torah, in the prophets, en los profetas, in the writings of the en los apostles, escritos de los apóstoles, we begin to see that God has a plan for the nations. empezamos a ver que Dios tiene planes para las naciones, God has eternal plans and purposes for the whole world. que Dios tiene planes y propósitos para todo el mundo. And it is when we begin to pray for that to be Y fulfilled, cuando empezamos a orar para que eso se realice, we begin to encounter God's purposes for Israel and the Jewish people. empezamos también a ver que los propósitos de Dios para Israel van sucediendo. We begin to read things the prophets have said Empezamos a ver lo que los profetas dicen about the Jewish people, the nation of Israel. acerca de los judíos, de la nación de Israel. And then we can begin to pray into what they say Y entonces podemos orar por lo que dicen and say, what am I supposed to do? y decirnos a nosotros mismos, bueno, ¿qué yo debo de hacer? What is my church supposed to do? ¿Qué es lo que debe hacer mi iglesia? This is a great prayer to pray. Esta es una gran oración. And I pray that as you learn about Jewish roots, Y estoy orando para que mientras usted aprende de las raíces hebreas and when you learn about God's present purposes y cuando tú ves los propósitos presentes for Israel, para Israel, the Jewish people, para los judíos, the church, para la iglesia and for you, y para ti, as you pray that, cuando tú vas orando esas oraciones, I believe God will surprise you yo creo que Dios te va a sorprender with the things that He will show you. con cosas que Él te va a mostrar. I have found that to be true in my life Yo he encontrado esto, una verdad en mi vida and in the lives of so many people in so many countries. y en la vida de mucha gente en diferentes países. As they got the fundamentals in order Cuando tienen la base, el fundamento en orden and they were growing in their faith, y cuando crecen en su fe, God began to show them things about His eternal purposes Dios empieza a mostrarles cosas de los propósitos eternos for all the nations, para todas las naciones, for the whole world. para todo el mundo. And because all of those eternal purposes Y porque esos propósitos eternos are going to be summed up van a estar unidos in
what the Bible calls the second coming or the return of Jesus. en lo que la palabra de Dios dice la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. I want you to understand this. Quiero que entiendas esto. Jewish roots Las raíces judías is not really about the Jewish people. realmente no es acerca de los judíos. And Jewish roots Las raíces judías is not really about the nation of Israel. no es para la nación de Israel solamente, What it's really all about pero lo que sí es, is the return of Jesus the Messiah, habla del retorno de Jesucristo como el Mesías, the King of the Jews. el rey de los judíos. It's about his return to rule and reign over the nations. Habla de su segunda venida para reinar sobre las naciones. And when he returns, Y cuando Él venga, the dead will rise. el diablo se levantará, Jesus will establish his kingdom on the earth, pero Dios va a establecer su reino en la tierra. and he will bind Satan for 1,000 years, Y Él va a atar a Satanás por 1000 años. and then throw Satan into the lake of fire. Y luego lanzará a Satanás al lago de fuego. The book of Revelation says he'll be free for a short while, Dice el libro de Revelación que Él estará libre por un poco de tiempo, and then Satan will be thrown into the lake of fire. pero Satanás será lanzado al lago de fuego. Now, of course, Satan does not want that to happen. Por supuesto que Satanás no quiere que pase eso. He wants to try and prevent the return of Jesus. Él trata de detener que Jesucristo venga. This is where we begin to see in church and Jewish history Y es donde empezamos a ver en la iglesia y en la historia de los judíos Satan's attempts to stop the word of God from coming to fulfillment. que Satanás no quiere que la palabra de Dios se cumpla. And he will continue to do that. Y Él tratará de hacerlo. So why is it important? Why is the devil so interested in what the prophets said? ¿Por qué el diablo está tan interesado en lo que los profetas dicen? The answer to that La respuesta a is eso in Acts chapter 3, está en Hechos 3, verse 21. 21. Now, this is a very important verse. I want you to underline it and think about it. Es un verso que debes de subrayar y que pienses en ello. The apostle Peter, Pedro, el apóstol Pedro, who is a Jew, quien es un judío, is preaching to Jews le estaba hablando a los judíos in Jerusalem en Jerusalén on the day of Pentecost. en el día de Pentecostés. The Holy Spirit has come upon him, El Espíritu Santo había venido sobre él and he begins to proclaim a revelation. y empezó a proclamar una revelación. And he says this. Y él dijo esto: He says the Messiah el Mesías is being held in heaven ha sido retenido en el cielo until the time of restoration, hasta que los tiempos de restauración, that all the things hasta que todas las cosas which God spoke que Dios ha hablado by the mouth of his holy prophets por la boca de sus santos profetas from ancient times. de los tiempos antiguos. In other words, En otras palabras, God said Dios dijo through the prophets a través de los profetas that there will be a time of restoration. de que va a haber un tiempo de restauración. This is what the prophets spoke about, this time of restoration. Esto fue lo que los profetas hablaron, tiempo de restauración. And God showed Peter Y Dios le mostró a Pedro that Jesus is being held in heaven que Jesucristo ha sido detenido allá Until- en el cielo until this time of restoration, hasta que el tiempo de restauración, which the prophets spoke about. el cual los profetas hablaron de ello. So Satan heard this. Entonces Satanás escuchó eso, You know, Satan doesn't have perfect knowledge. así que Satanás no tiene una mente perfecta. There's a big difference between Satan and God. Hay una gran diferencia entre Dios y Satanás. Satan is not a little God. Satanás no es un pequeño Dios, Oh, he's the God of this world. es el Dios de este mundo, But don't think of him like God and having God's knowledge. pero no pienses que tiene un conocimiento como el de Dios. He has influence over people. Tiene influencia sobre la gente, He has influence over the demons under his authority. tiene influencia sobre los demonios que están bajo su autoridad, But he has nowhere near the power of God. pero no está cerca del poder de Dios. So it's important for you to understand that. Así que eso es importante que tú lo entiendas. The Bible says that when Jesus died, he defeated Satan. La palabra de Dios nos dice que cuando Jesucristo murió, Jesucristo venció al diablo. When he died and resurrected, I should say, Cuando murió y resucitó, debo decir. he
he has taken Satan's authority Él le tomó la autoridad de Satanás. and he has given us, the church, his, not Satan's authority, but the authority of God. He took Satan's authority A Satanás le quitaron la autoridad and Jesus has given us Jesus' authority. y Jesucristo nos está dando su autoridad. That authority over Satan. La autoridad sobre Satanás. Many Christians think that they're victims of satanic stuff. Muchos cristianos piensan que son víctimas de cosas que hace el diablo. But we have an authority to say to Satan, leave me alone, Pero nosotros tenemos la autoridad para decirle, diablo, déjame. en get paz, out, Fuera. and he will, the Bible says, obey you Y dice la Biblia que Él te va a obedecer. because you have authority over him. Porque tú tienes la autoridad sobre Él. Now, Satan heard Peter say this, Entonces, cuando Satanás escuchó lo que Pedro decía, and he got this idea. él tuvo esta idea. If I can stop the words of the prophets from coming to pass, Si yo puedo detener, ¿verdad?, que las palabras de los profetas vengan a ser una realidad, then Jesus will never be able to return. entonces Jesucristo nunca va a ser capaz de regresar. Because Peter just said, Porque Pedro acaba de decir Jesus is going to stay in heaven que Jesucristo está en el cielo until the words of the prophets are fulfilled. hasta que las palabras de la profecía se cumplan. Well, if I can stop the words of the prophets from being fulfilled, Si yo puedo detener las palabras de los profetas, I can stop Jesus from yo returning. puedo ver que Jesucristo no venga. And Satan began a work in the church Entonces Satanás empezó a trabajar en la iglesia and in the world y en el mundo to try and stop the purposes of God from coming to pass. para tratar de detener los propósitos de Dios que vengan hacia nosotros. If you're a student of the Bible, you won't be surprised at this Si tú eres un estudiante de la palabra de Dios, no te va a sorprender esto, because we see Satan in action porque vemos a Satanás en acción right from the beginning with Adam and Eve in the desde garden el principio de la creación, allá con Adán y Eva, when he spoke through the serpent. cuando habló a través de la serpiente. Some say the serpent was actually Satan himself. Algunos dicen que la serpiente era Satanás mismo. It's not important. Eso no es importante. What's important is Lo que es importante he lied to Adam and Eve to try and stop the purposes of es que God. él engañó a Adán y a Eva para detener los propósitos de Dios. Because God had a plan for Adam and Eve to rule the earth. Porque Dios tenía un plan para Adán y Eva de que ellos gobiernen la tierra. Adam and Eve disobeyed God. Adán y Eva desobedecieron a Dios, They ate from the tree of the knowledge of good and evil. comieron del árbol del There- conocimiento del bien y del mal. Their spiritual eyes were open. Así que sus ojos espirituales se abrieron, They saw that they were naked. They became ashamed. They hid from God. se dieron cuenta que estaban desnudos, les dio vergüenza, se escondieron de Dios God cast them out of the garden. y Dios los sacó de allí del Edén. And the history of humanity began to unfold. Y entonces se empieza a desarrollar la historia de la humanidad. So remember when I said in the beginning today we must be students of the Word of God? Así que recuerda que al principio te dije que debemos de ser estudiantes de la palabra de Dios. We must be students of the Old and New Covenants. Debemos ser estudiantes del Nuevo y del Antiguo Pacto. Many people call the Hebrew Bible the Old Testament, Algunos dicen el Antiguo Testamento and they think because it's old, it's irrelevant. y creen que porque está viejo es irrelevante, It's not important to us. que no es importante para nosotros. They call themselves New Testament Christians. Y ahora dicen nosotros creemos en el Nuevo Testamento, somos cristianos. That is just not true. Pero eso no es verdad. If we are going to be real disciples of the kingdom of God, Si nosotros vamos a ser verdaderos discípulos del reino de Dios, we'll realize the new covenant tenemos que darnos cuenta que el Nuevo Testamento, is built upon the old covenant. todo está basado en el Antiguo Pacto. You might think of as the second covenant Tú puedes pensar que este es un segundo pacto is built upon the first covenant que está puesto en el primer pacto, because the Hebrew scriptures with the Bible of Jesus and Paul, for example, porque la palabra de Dios que leía Jesucristo, all the believers in the first century todos los creyentes en el primer siglo, before the New Testament scriptures were written, antes que el Nuevo Testamento sea escrito, the only Bible they had la única Biblia que ellos tenían was the Hebrew scriptures. eran
las escrituras hebreas, which included, of course, the words of the prophets. el cual incluye las palabras de los profetas. Remember, I shared this the other day. Recuerda que yo les compartí esto antes, Jesus defeated Satan in the wilderness que Jesucristo, ¿verdad?, derrotó a Satanás allá en el desierto, by quoting the Hebrew scriptures to cuando him. Jesucristo, ¿verdad?, le mencionó las palabras hebreas. Jesus said to Satan, Jesucristo le dijo a Satanás, "It is written. está escrito, It is written. está escrito, It is written." está escrito. And Satan was defeated Y Satanás fue derrotado because he understood the power of the Word of God. porque él entendió el poder de la palabra de Dios. This is why Satan fights you reading the Bible. Por eso Satanás, ¿verdad?, te detiene de que tú leas la Biblia. This is why Satan wants to undermine your faith in the Bible. Por eso Satanás quiere separarte de tu fe de la Biblia. He knows the power of the scriptures, Él sabe el poder de la escritura and he doesn't want you plugged into that power. y él no quiere que tú estés enchufado a ese poder. Satan wants you ignorant and weak Satanás te quiere ignorante y débil so he can manipulate you. para que te pueda manipular. But as you read the Bible, Pero mientras tú lees la Biblia, you get information and strength. vas a tener información y fuerza. You're no longer ignorant and weak. Ya no vas a ser ignorante y débil, You're educated and strong. sino que vas a ser educado y fuerte. This is what God wants. Eso es lo que Dios quiere. This is why we're always teaching, read the Bible. Es por eso que nosotros siempre les decimos, lean la Biblia, Study the scriptures. estudia las escrituras You will find God's revelation y for vamos a you. encontrar la revelación de Dios para ti. So Satan heard Peter preach, Entonces Satanás escuchó a la predicación de Pedro got this idea, oh, I can stop the words of the prophets. y le vino esta idea, yo puedo detener las palabras de los profetas. And we begin to look at what did the prophets say. Y empezamos a ver lo que los profetas dijeron. This is very important Esto for es you. importante. You must study the scriptures Tú debes de escudriñar las escrituras so that you can know what the prophets have said. para que tú puedas saber lo que los profetas dicen. Many people go to church. Mucha gente va a la iglesia, They hear a verse there, they hear about a verse here, hablan de Esther, hablan de otros personajes, but that's nowhere near enough. pero no es suficiente. You need to read the whole flow Nosotros necesitamos leer toda la Biblia to understand the purposes of God for the nations, for the world. para poder entender los propósitos de Dios para la nación y para el mundo. So, as we begin to read the scriptures, we see the story Así que cuando empezamos a leer la escritura, nos damos cuenta de la historia of God's redemptive purposes in the earth. de la redención de Dios para nosotros. Now, remember, the Bible teaches us Ahora recuerda que la palabra de Dios nos enseña that God is sovereign. de que Dios es soberano. He is the Lord of all the earth. Es el Señor de toda la tierra. The earth belongs to the Lord. La tierra le pertenece a Dios. He created everything. Él creó todo. It's all His. Todo le pertenece. It's very important you understand that Es importante que tú entiendas esto, because God owns the world. porque Dios es el dueño del mundo. He can do whatever He wants. Él puede hacer lo que Él quiere, It all belongs to Him. porque todo le pertenece. In fact, the only thing on the earth that doesn't belong to God De hecho, lo único que a Dios no le pertenece is actually you. es tú, God has given you a free will. porque Dios te ha dado una voluntad libre, You can choose to walk with God, un libre albedrío. Tú puedes escoger caminar con Dios or you can choose to ignore Him. o escoger ignorarlo. You can choose to reject Him. Puedes escoger rechazarlo, And God has given you that gift. porque Dios te ha dado ese don. He has everything else. Él tiene todo, He doesn't have you pero no te tiene until you make yourself His. hasta que tú le digas, aquí está mi vida. Then a new life is available to you. Entonces empieza una nueva vida para ti, A life with God, una vida con Dios, a life in the Spirit, una vida en el Espíritu, and you cannot even imagine what will happen to you. y tú no puedes ni imaginarte lo que pasará contigo. You can't even imagine what will happen in your life. Tú no puedes ni imaginarte qué va a pasar en tu vida. That's my testimony to you today. Yo sé porque ese es mi testimonio
para ti hoy. When I met the Lord, I had no idea what my future would be. Cuando yo conocí al Señor, yo no sabía cuál era mi futuro. Just like you don't know what will happen tomorrow, Así como tú no sabes qué es lo que va a pasar mañana. I had no idea what will happen in my tomorrows. Yo no tampoco no sé qué es lo que va a venir en But mi now- futuro. Now I've been walking with the Lord for like 45 years. Pero ahora he estado caminando con Dios por 45 años I can look back and see what happened. y puedo voltear y ver lo que ha pasado. And I can tell you, I'm amazed and Y surprised puedo decirte que estoy bien sorprendido at the things the Lord has done with us and through us. de las cosas que Dios ha hecho en nosotros y a través de nosotros. But I am nobody special. Pero yo no soy nadie en especial. I'm nobody special. Yo no soy especial. I'm just a person who said yes. Yo soy solamente una persona que le dije a Dios sí. And I kept saying yes. Y sigo diciendo sí. You can say yes. Y hoy tú también puedes decir sí. You can keep saying yes. Tú puedes seguir diciendo sí. You have the choice. Tú puedes escoger. I have the choice. Yo escogí. I had the choice. Yo escogí. And I kept making that choice. Y sigo escogiendo. Okay, so you make the choice to say yes. Así que puedes decir sí. You start reading the Bible. Entonces empieza a leer la Biblia. And the story of God's redemptive purposes begin to unfold. Y la historia de la redención de Dios se empezará a abrir ante tus ojos. This is important for you to Esto understand. es importante que tú lo entiendas. God's redemptive purposes begin to unfold in the pages of the Scripture. La redención de Dios se empieza a desarrollar en todas las escrituras. And as we begin to read, Y cuando empezamos a leer la Biblia, we meet a person named Abraham. vemos a un personaje que se llama Abraham. Abraham was a pagan, Abraham era un pagano and he had an encounter with God. y él tuvo un encuentro con Dios. Remember what I told you before about how your life changes when you have encounters with God. ¿Recuerdas que al principio te dije que cómo va a cambiar tu vida cuando tú tengas un encuentro con Dios? Abraham had an encounter with God. Abraham tuvo un encuentro con Dios And God began to give Abraham revelation. y Dios empezó a darle a Abraham revelación. God began to give Abraham promises. Y Dios le empezó a dar a Abraham promesas. And God made covenant with Abraham. Y Dios hizo pacto con Abraham. This is very, very important for you to Esto understand. es muy importante para que tú lo entiendas. God is a God of covenant. Dios es un Dios de pactos. He is a God of sovereignty, Es un Dios de soberanía and He is a God of covenant. y es un Dios de pactos. He makes plans, Él hace planes and He brings them to pass. y hace que sucedan. And He said to Abraham, Y él le dijo a Abraham, I'm going to make this covenant with you. voy a hacer este pacto contigo. It was an unconditional covenant. Es un pacto incondicional. That meant that Abraham didn't have to do things. Significa que Abraham no tenía nada que hacer. All Abraham had to do was believe Lo único que Abraham And obey- necesitaba hacer era creer y obedecer. and obey what God said to him. Obedecer lo que Dios le había dicho. And God said, I'm going to do this, Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, voy a hacer esto. And God made a covenant with Abraham. Y Dios hizo un pacto con Abraham. And He repeated it to Abraham's son and Se grandson. lo repitió al hijo de Abraham y también al nieto de Abraham. He made a covenant with Isaac. Él hizo un pacto con Isaac. He repeated the covenant he made with Abraham to Isaac. Le repitió el pacto que había hecho con Abraham. And he repeated the covenant Y to también Jacob. repitió el pacto con Jacob. And out of these covenants, Y allí fuera de ese pacto, Jacob had 12 sons. Jacob tuvo 12 hijos. These became the heads of the tribes of Israel. Y ellos vinieron a ser, ¿verdad?, la cabeza o el gobierno de las tribus de Israel. When we read the Bible, we discover where the word Israel came from. Y cuando leemos la Biblia, vemos cómo vino la palabra de Israel. Jacob Jacob had an encounter with God. tuvo un encuentro con Dios. He wrestled with God in the form of an angel. Él luchó con Dios en la forma de un ángel. He wrestled with this angel, the Él- angel of the Lord, Él luchó con el ángel del Señor, who is God really. que realmente era Dios. They wrestled all night long. Ellos lucharon And at the end of the evening, when the sun came up,
Y cuando el sol estaba apareciendo, God spoke to Jacob Dios habló a Jacob and said, I am going to change your y name. le dijo, te voy a cambiar tu nombre. The name Jacob meant usurper, Jacobo significa, but he said, I'm going to call you Israel, era usurpador, pero te voy a llamar Israel, which means you have wrestled with God que quiere decir porque has luchado con Dios and you have prevailed. y has prevalecido. This is very important for you to understand Esto es muy importante que tú lo entiendas, because we also wrestle with God porque también nosotros peleamos con Dios and God wants us to prevail. y Dios quiere prevalecer. He wants us to enter into an Israel Él experience, quiere que nosotros también entremos a la experiencia de Israel, to wrestle and find and fulfill the purposes of God. para luchar, pero también poder hacer los propósitos de Dios. Many of you who have been believers for a long time know about this process Muchos de ustedes han sido creyentes y conocen de estas frases, because you have experienced it. porque usted ha experimentado eso. It's part of the way that God teaches and trains us. Es parte de los caminos que Dios nos enseña y nos entrena. Some of you have actually had God change your name Muchos de ustedes, Dios les ha cambiado su nombre, because He changed your character porque Él cambió tu carácter. and He gave you a new name that reflects your new character. Te dio un nuevo nombre que refleja tu carácter. And Jacob's poor, shall we say, bad character was changed. El carácter malo que tenía Jacob fue cambiado. He was a liar and a thief. Era un mentiroso, era un ladrón. He lied to his brother. He stole his birthright. Mintió a su hermano, ¿verdad? Y le arrebató la primogenitura. But Jacob's encounter with God changed his life. Pero el encuentro que tuvo Jacob con Dios cambió su vida. Your encounter with God will change your life. Así que tu encuentro con Dios cambiará tu vida. So now as we continue to read the scriptures, Así que tenemos que seguir leyendo las escrituras. we see God speaking to the patriarchs, Abraham, Isaac, and Jacob. Y vamos a ver que Dios le habla a los patriarcas, We see God speaking prophetically to them. Abraham, Isaac y Jacob, y que les habla proféticamente. And he tells them that their descendants will go into Egypt for 400 years. Y les dice que sus descendientes se van a ir a Egipto por 400 años, They will become slaves, que van a convertirse en esclavos, but God will bring them out. pero que Dios los va a sacar de ahí. And God promised Abraham land. Y Dios le prometió a Abraham tierras. This is the land of Israel, Esa es la tierra que es Israel, the land that belongs to Israel, la tierra que le pertenece a Israel, because God gave it to them. porque Dios se lo dio a ellos. Now, the land belongs to God, La tierra le pertenece a Dios, but He gave it by virtue of covenant pero se los dio por un pacto to the descendants of Abraham, Isaac, and Jacob. a los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. This is what all of the war in the Middle East is about, Por eso vemos que hay tanta guerra en el Medio Oeste, because the land of Israel belongs to God, porque la tierra de Israel le pertenece a Dios. and that's where Jesus is going to return to. Y es ahí donde Jesucristo va a regresar. So Satan wants to try and destroy Israel, Entonces Satanás está tratando de destruir a Israel so try and stop Jesus from returning there. para que Jesucristo no regrese. So we go back to what the prophets have said. Entonces vamos a lo que los profetas dicen. So the people of Israel came out of Egypt. Entonces la gente de Israel salió de Egipto, They made a covenant with God on Mount Sinai. hicieron un pacto con Dios allá en el monte Sinaí. And God said, if you keep my covenant, obey my Y commandments, Dios les dijo, si ustedes guardan mi pacto, guardan mis mandamientos, you will dwell in the land of milk and honey. ustedes van a vivir en esa tierra que fluye leche y miel. You will be safe, secure, and prosper. Y ustedes van a estar seguros, prosperados. But if you disobey my commandments and break my covenant, Pero si ustedes
desobedecen y rompen mi pacto, I will scatter you to the nations of the earth. entonces yo les voy a echar a todas las naciones. But I will not allow you to be destroyed. Pero no voy a permitir que sean destruidos. At the end of the age, Al final de los tiempos, I will have compassion on you, yo tendré compasión de ustedes and I will regather you to the y land. les juntaré de nuevo hacia esa tierra. And prophets speak about the regathering of the Jews to David, their king. Y los profetas hablan de esa redención que va a ser ese rey. This is a prophetic a symbol of Jesus, the King of the Jews. Y esto es un símbolo profético de Jesucristo, el rey de los judíos. So God made these covenants with Israel, Entonces Dios hizo un pacto con Israel. said as punishment they would be scattered and suffer, Dice, como castigos, ¿verdad? Yo les voy a enviar a diferentes but I will naciones, not allow you to be destroyed. pero no les voy a permitir que sean destruidos. The Holocaust, El holocausto the Nazis aimed to murder all the con Jews, los nazis, donde ellos mataron a muchos judíos, was Satan's plan fue el plan de Satanás to try and stop the words of the prophets from coming to pass. para tratar que las palabras de los profetas no se cumplan. Because if all the Jews had been killed, Porque si todos los judíos eran muertos, there would be the words of the prophets would fail. entonces las palabras del profeta no se vendría a dar a cabo. Jesus said to the Jewish people in Matthew 23:39, Jesucristo le dijo a los judíos en Mateo 24:39, "You will not see me again until you say to me, ustedes no me verán más, sino hasta que ustedes digan, Blessed is he who comes in the name of the Lord." bendito aquel que viene en el nombre del Señor. In Hebrew, it's Baruch Hashem, En hebreo es Baruch Hashem, Haba Adonai. Haba Adonai. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba b'shem Adonai. Baruch Baruch, haba Haba, b'shem Hashem, Adonai. Adonai. So Jesus is waiting Entonces Jesús está esperando for the Jewish people to call him. para que los judíos lo llamen. This is something that will happen in our future. Y esto es algo que va a pasar en nuestro futuro. We watched the devil try to kill all the Jews. Hemos visto al diablo tratando de matar a todos los judíos. Throughout history, there have been times when Satan has tried to kill the Jewish people. A través de la historia han habido tiempos en el cual Satanás ha estado matando a los judíos Or lose their identity through forced conversion and intermarriage. para que ellos puedan perder realmente lo que son su personalidad. Forced conversion to evil forms of Christianity. Entonces ellos tienen una falsa creencia en el cristianismo. All of that to try and stop the words of the prophets from being fulfilled. O porque ha tratado Satanás de que los propósitos, las palabras que habían dicho los profetas no se cumplan. But God has always said this far and no further. Pero Dios siempre ha dicho, The Nazis lost the war. los nazis perdieron la guerra. And what happened? ¿Y qué pasó? Out of the ashes of the Holocaust, Ahí después de en las cenizas del holocausto, the nation of Israel was born. la nación de Israel nació. And Jewish people began to be returned to the land. Y muchos judíos empezaron a regresar a esa tierra. This is in fulfillment of the scriptures. Esto es para cumplir las escrituras. So why is Israel important? Entonces, ¿por qué es importante Israel? Because God made covenant with them Porque Dios hizo un pacto con ellos and sent his son as their Messiah, y envió a su hijo como el Mesías and he promises to fulfill the scriptures y prometió cumplir las escrituras. and send him again Y Satanás nuevamente to rule and reign over Israel para que Jesucristo regrese y reine sobre Israel and over all of the nations. y sobre todas las naciones. And when Jesus comes, Satan is destroyed. Y cuando Jesucristo regrese de nuevo, Satanás será destruido. That's why we find all of this fighting against Israel. Por eso vemos todas estas luchas en contra de Israel. This is where we find so much history of Christian anti-Semitism. Y ahí vemos a muchos cristianos con el antisemitismo. Because the spirit of anti-Semitism Porque el espíritu de antisemitismo is really the spirit of Antichrist. es realmente un espíritu anticristo. It's the spirit that's trying to prevent
the purposes of God from being fulfilled. Es el espíritu que está tratando que las palabras del profeta no se llenen. It's the spirit that's trying to prevent the return of Es Jesus. el espíritu que está tratando que Jesucristo no regrese. So this is why one of the reasons it's so important for you to be connected to your Jewish roots. Y es por eso que es muy importante que nosotros estemos conectados con nuestras raíces judías. This is what the Apostle Paul writes in Romans chapter 11. Eso es lo que el apóstol Pablo nos escribe en Romanos 11. This is why it's so important for you to read Romans chapter 11. Por eso es muy importante que tú leas Romanos capítulo 11. Paul talks about the roots of our faith there. Pablo enseña acerca de nuestras raíces judías allí. He talks about our relationship to the Jewish people there. Él habla de nuestra relación con los judíos allí. The church was never supposed to persecute and hate the Jewish people. La iglesia no debería de estar persiguiendo a los judíos y odiarlos. The church was always called to love the Jewish people La iglesia ha sido llamada para amar a los judíos and be a witness to them of who Jesus is. y testificarles de quién es Jesucristo. And I am so happy to be able to say to you Y yo estoy muy contento de decirles a ustedes that there are many Christians around the world de que hay muchos cristianos alrededor del mundo who are doing that now. que están haciendo eso ahora mismo. They're loving the Jewish people. Ellos están amando a los judíos. They're loving the nation of Israel. Ellos están amando a la nación de Israel. And they're trying to be a witness to them of what Jesus has done in their life. Y están tratando de testificar a los judíos de lo que Jesucristo ha hecho en sus vidas. All of this is to try and fulfill the plans and purposes of God. Todo esto es para tratar de llenar los propósitos. And this is why Satan fights it so much. Y por eso Satanás pelea mucho. So as you get connected to this kind of revelation Porque si tú te conectas a este tipo de revelación and you find yourself in spiritual battle, y te encuentras luchando estas batallas espirituales, you should be rejoicing tú debes estar gozoso because you're right in the middle of the will of God. porque tú estás en medio de la voluntad de Dios. You're fighting for the purposes of God in the world, Tú estás luchando por los propósitos de Dios en el mundo. and God will give you victory over those battles. Y Dios te va a dar victoria sobre esas batallas. And if the Lord ever puts us on your heart to pray for, we would appreciate it Y si Dios te pone en tu corazón que tú ores por nosotros, nosotros lo vamos a apreciar. because we're in the middle of this spiritual battle. Porque estamos en medio de esta batalla espiritual. Pray for the people here at the Veracidad channel. Ora por la gente de aquí de Veracidad Channel. As they get this revelation Así cuando ellos han tenido esta revelación and they're getting it, y lo están haciendo. and as they make programs like this Y cuando hacen programas como este and other kinds of programs like this, y otros tipos de programas como este, they're entering into spiritual battle. Pray for them. ellos entran también a una batalla espiritual. Ora por ellos. We all need these prayers Todos necesitamos oraciones because we're in this battle. porque estamos en esta batalla. And I want to invite you Y te quiero invitar to join us in this battle. para que te unas. It's the battle for the purposes of God to be fulfilled in the world. Únete a esta batalla para que podamos llevar a cabo los propósitos de Dios. It is the battle for the return of Jesus. Es una batalla por el retorno de Jesucristo. We are the people. Somos la gente God wants you to be a person y Dios nos está llamando who is preparing the way for the return of Jesus. para preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo. That is my prayer for you. Esa es mi oración para ti. Study the Word of God Estudia la palabra de Dios. and pray into these things. Ora esto In the name of Yeshua en el, HaMashiach, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Jesus the Messiah. Dios, Jesucristo el Mesías. Amen Amén and amen. y amén.